Cuando subí las escaleras del edificio esa tarde, venía con las manos ocupadas y el corazón tranquilo. Había salido al supermercado a pie, como siempre, con mi bolso de tela y la lista escrita a lápiz en un papel que guardaba en el bolsillo del delantal. Compré solo lo necesario: un poco de arroz, jabón, café y 2 manzanas rojas que estaban en oferta. Mientras subía pensaba si la Beatriz iba a querer merendar conmigo, como hacía algunos sábados. A ella le gustaban mis tortas con canela y decía que mi café era distinto, más rico, más fuerte. Me detuve en el 3er piso para tomar aire. El ascensor hacía semanas que no funcionaba, pero no me molestaba. Me gustaba subir despacio, mirando las paredes del edificio, las plantas secas que nadie regaba, los números pintados a mano nas portas. Cuando por fin llegué frente a la puerta do apartamento, vi algo que me fez parar en seco. Mis cosas estaban allí, amontonadas en 2 cajas de cartón empapadas por la lluvia que debía haber caído mientras yo estaba en el supermercado. Una caja tenía la tapa medio abierta. Adentro vi una blusa blanca, doblada con cuidado, ahora manchada de marrón por el agua sucia del piso. Al lado, la caja donde guardaba mis álbumes de fotos. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Toqué el timbre una vez. Nada. Toqué otra vez. Escuché pasos desde dentro. Entonces se abrió la puerta. Rómulo estaba ahí, con una expresión que me costó entender. No era enojo, era incomodidad, desprecio. Algo en su mirada no era el hijo que yo había criado. Detrás de él, en la penumbra del living, estaba Andresa, sentada en el sofá con los brazos cruzados. Me miraba sin decir una palabra, como si yo fuera una intrusa. Rómulo no me saludó, solo dijo, en voz baja, con un tono neutro: «Mi esposa está incómoda con vos acá, mamá. Lo hablamos y creemos que es mejor que te vayas, hoy». Yo seguía con las bolsas en la mano. Los dedos me temblaban, pero no los solté. Esperaba que dijera algo más, que riera, que me abrazara, que dijera que era una broma. Pero no. Bajó la mirada un segundo, luego la volvió a levantar. «Tus cosas están ahí. No sabíamos si ibas a volver. Entonces, las dejamos afuera», señaló con la cabeza las cajas. No hubo gritos. No hubo insultos. Fue algo mucho peor. Fue una expulsión fría, educada, disfrazada de lógica. Andresa ni siquiera se levantó del sofá. Miraba la pantalla del celular como si yo no existiera. Un vecino pasó por el pasillo y me vio allí, inmóvil, frente a la puerta semiabierta, con las bolsas colgando de mis brazos y los ojos fijos en mi hijo. No dije una palabra. No reaccioné. No supliqué. Solo sentí el peso de los años cayendo sobre mis hombros de golpe. Bajé la mirada. Vi mis cajas mojadas. Una cucaracha caminaba entre las solapas de cartón. Me agaché. Dejé las bolsas a un costado y tomé la primera caja con cuidado, sintiendo cómo se deshacía un poco entre mis manos. Rómulo me observaba, sin moverse. Andresa ya no estaba a la vista. Yo seguí sin hablar. Me incorporé, cargando la caja, con esfuerzo, y bajé el primer tramo de escaleras. Luego volví por la segunda. Mis rodillas dolían. El cartón chorreaba agua sucia que manchaba mi falda. Nadie me ayudó. Nadie me detuvo. Cuando estuve afuera del edificio, me senté en el banco de la parada de colectivo. Dejé las cajas a mi lado. Abrí una de ellas, temblando. Entre ropa mojada y papeles arrugados, vi un portarretratos sin vidrio, con la foto de Rómulo, en su primer día de escuela. Tenía 5 años. Sonreía sin dientes, con la mochila de dinosaurios que yo le había cosido a mano. Me quedé mirándola largo rato. Un auto pasó levantando agua sucia y me salpicó. Ni siquiera me moví. Cerré la caja con cuidado.
aunque ya no servía de nada. Las esquinas se habían abierto. Pensé en Carmen, en que tal vez ella me recibiría por unos días. Pensé en Beatriz, en si ella sabría lo que habían hecho. Dudé. Quizás pensaría que yo era una carga, que estorbaba, que lo mejor era que me fuera, que ya no tenía lugar en esa casa que ayudé a pagar. Recordé cada turno extra que hice como maestra suplente para juntar la entrada para ese departamento. Recordé las noches sin dormir, cuidando a Rómulo cuando tenía fiebre. Las veces que me humillé pidiendo favores para que él pudiera estudiar. Las navidades sola. Las veces que comí pan duro para que él tuviera carne en el plato. Todo eso, en 2 cajas mojadas. Me puse de pie. Caminé despacio hasta la esquina. Llovía otra vez. Una llovizna fina, triste, como si el cielo también estuviera cansado. Carmen vivía a 7 cuadras. Fui con calma. Con cada paso, algo dentro mío se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. No iba a llorar. No todavía. No en la calle. No delante de nadie. Llegué al edificio de Carmen. Toqué el timbre. «¿Leonita? ¿Estás bien?», dijo apenas abrió. «Estás empapada. Vení, por favor, entra». No dije nada. Solo entré, con las cajas. Carmen no preguntó. Me trajo una toalla, un té caliente. Mientras me secaba, abrí la otra caja. Allí estaba. El cuaderno de tapas verdes, el que usaba cuando trabajaba en la biblioteca del barrio. Dentro, entre las hojas, una carta doblada. Era de Rómulo, escrita con letra temblorosa. «Mamá, cuando sea grande, voy a comprarte una casa con jardín. Vos vas a vivir conmigo para siempre. Te quiero más que a todo». Sentí un nudo en la garganta. Carmen me miró, en silencio. Yo solo dije: «No voy a llorar, Carmen. No más». Cerré la carta, la guardé en el cuaderno y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo dentro de mí despertaba. Esa noche no dormí. Me acosté en el sofá de Carmen, con una manta fina que ella había traído del armario, pero el sueño no me visitó. Me quedé en silencio, mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj de cocina que marcaba cada segundo, como si fueran martillazos en mi pecho. Carmen se había dormido hace rato, respetando mi silencio. No insistió en preguntarme nada. Solo me abrazó un momento antes de apagar la luz del pasillo. Yo me quedé ahí, en la penumbra, repasando cada rincón de mi memoria como si buscara una explicación lógica a lo que había pasado, pero no la encontraba. ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su madre? ¿En qué momento pasé de ser parte esencial de su vida a convertirme en un estorbo silencioso? Cerré los ojos y traté de recordar los primeros años. Cuando Rómulo era pequeño, yo trabajaba en 3 escuelas distintas. Maestra de grado en una, tutora en otra, y los sábados daba clases particulares en casa. Me levantaba a las 5 de la mañana y preparaba su vianda con esmero. Arroz, frijoles, una banana, una galleta hecha por mí. Siempre dejaba una nota en su mochila. «Te amo, Rómulo. Sé fuerte, mamá». A veces le dibujaba una carita feliz. Él me respondía con dibujos de dinosaurios o estrellas. Tenía una ternura que me derretía el alma. Nunca tuve ayuda. Su padre, Cícero, nos dejó cuando Rómulo tenía 2 años. Dijo que se iba a buscar trabajo a otra ciudad y nunca volvió. Me dejó con deudas, con un alquiler atrasado y con un hijo que preguntaba todos los días por su papá. Yo mentía. Le decía que su papá era un héroe, que estaba salvando personas. No podía permitir que Rómulo creciera odiando al hombre que lo había abandonado. Después de todo, era su sangre. Durante años oculté el dolor, el cansancio, la soledad. No había tiempo para quejas. Recuerdo que una noche, Rómulo tenía fiebre alta.
No tenía a quién llamar. Lo cargué en brazos y caminé hasta el hospital más cercano. Estaba lloviendo. Él temblaba y lloraba. Yo tenía miedo. Llegamos empapados. El médico dijo que era una infección, que había llegado justo a tiempo. Esa noche dormí sentada en una silla de plástico, con Rómulo en mis brazos. Cuando despertó, me dijo que yo era su superhéroe, que nunca quería que lo soltara. ¿En qué momento olvidó eso? Cuando tuvo 15, empezó a cambiar. Se volvió más callado. Yo seguía trabajando sin parar, pero siempre trataba de estar presente. Le preparaba su comida favorita los domingos, lasaña con salsa blanca. A veces me sentaba afuera de su cuarto, escuchando música a través de la puerta, intentando entenderlo. No quería invadirlo, solo quería que supiera que estaba ahí. Luego vino la universidad. Fue el momento más duro, pero también el que más orgullo me dio. Vendí mi anillo de bodas para ayudarle a pagar el primer semestre. Me decía que todo iba a cambiar, que cuando se graduara me iba a cuidar, que íbamos a viajar, que me iba a regalar una vida tranquila. Yo no necesitaba eso, solo quería su compañía. Cuando conoció a Andresa, algo en él se apagó. Ella era distinta, fría, elegante. Siempre me trató como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en la sala. Al principio intenté agradarle. Le regalé un pañuelo de lino que había bordado yo misma. Ella lo miró como si fuera basura. «Gracias, doña Leonita», dijo con una sonrisa forzada. Rómulo no notó nada, o eligió no ver. Poco a poco, mis almuerzos de domingo fueron acortándose. Luego se cancelaban. Luego dejaban de avisarme. Hasta que un día me propusieron que me mudara con ellos para ahorrar gastos. Yo acepté sin pensar. Quería estar cerca. Quería recuperar a mi hijo. Pero la casa no era mía. Yo lo sabía. Cada paso que daba lo sentía como una intrusión. Cada palabra que decía era medida, juzgada. Andresa tenía un tono pasivo-agresivo que me corroía. Una vez me pidió que no usara el baño principal porque tenía productos delicados. Otra vez escondió los cuchillos grandes porque decía que no estaba acostumbrada a que alguien más cocinara. Rómulo callaba, siempre callaba, y yo también, porque prefería eso a volver a estar sola. Me conformaba con ver a Beatriz correr por el pasillo, con escuchar su risa, con ayudarle con las tareas. Ella era mi luz, mi pequeña cómplice. Una tarde, mientras Andresa estaba en el gimnasio y Rómulo en el trabajo, Beatriz me pidió que le contara una historia. Le conté la del pájaro que construyó su nido sola, usando ramitas que nadie quería. Ella me miró y dijo: «Como vos, abuela, vos también armaste todo sola». Sentí que el corazón se me deshacía. La abracé fuerte. Fue uno de los pocos momentos de verdad en esa casa llena de silencios. Pero hasta esos momentos empezaron a desaparecer. Andresa empezó a llevar a Beatriz a actividades todo el día, clases de piano, inglés, natación. Me dejaban sola en casa, como si estorbara. A veces me encerraba en mi cuarto y lloraba en silencio. Una vez escuché que Andresa decía por teléfono: «No sé cuánto más vamos a aguantar esto. Es como tener una sombra en casa, ni ayuda ni aporta». Yo apreté los puños, pero no respondí. Rómulo entró al cuarto esa noche. Me miró un segundo y dijo: «No le des importancia, mamá. Andresa está estresada». Me sentí invisible, como si mi presencia fuera un problema a resolver, como si mi historia, mi entrega, mis años no valieran nada. Recordé el álbum de fotos que Rómulo y yo armamos juntos cuando él tenía 8 años. Cada página tenía una frase suya. «Mamá me enseñó a andar en bici. Mamá hace la mejor sopa del mundo».
Mamá me abraza, fuerte cuando tengo miedo. ¿Dónde quedó ese niño? ¿Dónde quedó esa ternura? Esa noche, en el sofá de Carmen, sentí cómo se abría una grieta dentro de mí. No era dolor, era lucidez. Un silencio frío que me recorría entera. Yo había vivido toda la vida para los demás. Primero para Cícero, que me dejó. Luego para Rómulo, que me olvidó. Ya no quería mendigar espacio en la vida de nadie. No merecía eso. No después de todo lo que había dado. Me levanté sin hacer ruido. Caminé descalza hasta la cocina. La luz de la heladera iluminó mi cara cuando la abrí. Tomé un vaso de agua y me senté a la mesa. El cuaderno verde estaba allí, abierto por la página donde Rómulo prometía comprarme una casa con jardín. Lo leí una vez más. Luego cerré el cuaderno y respiré hondo. No iba a llorar. No iba a rogar. Lo que haría a partir de ese momento no sería venganza, sería justicia, silenciosa, precisa y merecida. Al día siguiente desperté antes que saliera el sol. Carmen aún dormía en su cuarto y la casa estaba en silencio. Me senté en el borde del sofá, con los pies en el suelo frío, y por un momento observé mis manos. Habían cambiado. Ya no eran las manos suaves de una mujer joven. Eran manos que habían lavado ropa con jabón en piedra, que habían sostenido lápices roídos mientras corregía cuadernos, que habían curado rodillas raspadas y cocinado miles de almuerzos. Eran manos vividas, manos que merecían respeto, no lástima. Me vestí con ropa sencilla, una blusa blanca de algodón, una falda larga azul y mis zapatos más cómodos. Amarré mi cabello con una trenza y salí de la casa de Carmen sin hacer ruido. Caminé hasta la parada del autobús y subí sin pensar mucho. Sabía exactamente a dónde ir. Bajé en el centro, caminé 3 cuadras y me detuve frente a una puerta de vidrio con letras doradas que decían Bufete Legal Ramírez y Asociados. Había pasado frente a ese lugar muchas veces antes, pero nunca me había atrevido a entrar. Hoy sí. Toqué el timbre. Un joven me abrió con una sonrisa profesional. ¿Tiene cita?, preguntó. No, pero necesito hablar con alguien que sepa de derechos de propiedad y convivencia familiar, respondí con firmeza. Minutos después estaba sentada frente a una mujer de unos 50 años, de lentes gruesos y mirada aguda. Su nombre era Silvia. Le conté mi historia. No omití nada. Hablé con calma, con detalles, con pausas largas. Ella escuchaba sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, ella cruzó las manos sobre el escritorio y dijo: «Usted tiene derechos, señora Leonita, muchos, y podemos hacerlos valer. ¿Está lista para eso?». Asentí sin titubear. Salí de la oficina con una carpeta en mano. En su interior había copias de documentos que yo misma había guardado durante años. El contrato de la casa que ayudé a pagar, recibos de compras a mi nombre, comprobantes de transferencias que hice a Rómulo durante su universidad. Silvia me dijo que todo eso servía, que no estaba sola. Luego fui al banco. Congelé mi cuenta conjunta con Rómulo. Era una cuenta que él usaba para pagar algunas facturas y donde yo aún depositaba parte de mi pensión. Cerré también una tarjeta adicional que estaba a su nombre. Dejé claro que ningún movimiento se haría sin mi autorización. Después fui a la compañía de seguros. Cancelé la póliza que cubría mi vida con Rómulo como beneficiario. No dije por qué. Solo firmé los papeles y me fui. Sentí un extraño alivio, como si cada firma que estampaba fuera una piedra menos en mi espalda. Esa tarde volví a la casa de Carmen y me senté frente a su computadora. Le pedí permiso para usarla y ella, sin hacer preguntas, me la ofreció con un gesto cómplice. Me conecté a mi correo. Revisé viejos mensajes. Encontré uno que había ignorado por años.
La oferta de una editorial pequeña que quería publicar mis cuentos infantiles. Les escribí. Dije que aún tenía el manuscrito, que si seguían interesados, podíamos hablar. Envié también un mensaje a Beatriz, desde mi correo privado. Le dije que la extrañaba, que estaba bien, que pronto hablaríamos. No esperaba respuesta. Solo quería que supiera que pensaba en ella. En los días siguientes, Carmen me ayudó a organizar mis cosas. Lavamos mi ropa, reacomodamos mis libros, secamos lo que estaba húmedo. Una a una, abrí las cajas que Rómulo había dejado en la puerta como basura. En una de ellas encontré un sobre amarillento. Dentro había un dibujo de cuando él tenía 7 años. Él y yo en un parque, comiendo helado. Detrás, con letra infantil, decía: «Mamá, siempre juntas». Cerré los ojos. Respiré. Esa frase no me rompió. Me sostuvo. Porque entendí que el amor que una madre da no desaparece, se transforma. Pero también aprendí que ese amor no debe ser una cadena. No debía atarme a un lugar donde ya no era bienvenida. Decidí buscar un nuevo espacio. Carmen me acompañó a visitar una habitación pequeña en una casa compartida con otras mujeres mayores. Era modesta, pero tenía luz. Tenía una ventana que daba a un jardín con malbones y una pequeña mesa de madera junto a la cama. Me senté allí y sentí que podía empezar de nuevo. No como un exilio, sino como una elección. Llamé a Silvia. Le dije que aceptaba iniciar el proceso legal. Ella me explicó que no sería fácil, que Rómulo podría reaccionar mal, que Andreza seguramente intentaría manipular la situación. Pero yo no tenía miedo. Ya no. Había vivido muchas batallas sola. Esta sería solo una más. Hice también algo más. Compré una pequeña cámara de seguridad y pedí a un amigo de Carmen, técnico en informática, que instalara una app en mi celular. Sabía que aún tenía llaves del departamento. Y si Rómulo intentaba entrar o mover mis cosas sin permiso, quería estar preparada. No por venganza, por protección. Fui al departamento una última vez, mientras ellos estaban fuera. Tomé mis álbumes de fotos, algunas vajillas antiguas de mi madre, y la caja de madera donde guardaba mis cartas, mis documentos y mis cuentos. Coloqué un cartel en la puerta. Propiedad bajo revisión legal. No entrar sin autorización. Cerré con llave. Llamé al cerrajero. Cambié la cerradura. Me senté en la escalera del edificio mientras él trabajaba. Sentí que el aire se movía distinto, como si algo en mí hubiera despertado después de años dormido. No era odio, no era rencor. Era dignidad, pura y simple. Caminé de regreso a casa de Carmen con pasos firmes. Esa noche ella preparó té de manzanilla. Me lo sirvió en una taza con flores azules. «Pareces otra, Leo», me dijo. Sonreí. No soy otra. Soy la que siempre fui. Solo que ahora me veo a mí misma. Dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sobresaltos. Al despertar, el sol entraba por la ventana, cálido, sereno. Revisé mi celular. Un mensaje nuevo. Era de Beatriz. Solo decía: «Te extraño, abuela. ¿Puedo verte?» Sonreí con lágrimas en los ojos. No respondí de inmediato. Cerré los ojos. Escuché mi corazón y supe que todo estaba empezando a cambiar. A mi manera, a mi ritmo, pero sin volver atrás. La semana siguiente fue una sinfonía de silencios cargados. Yo seguía en casa de Carmen, pero cada mañana revisaba las notificaciones de la cámara instalada en mi antiguo apartamento. No me obsesionaba, pero tampoco podía evitarlo. Cada vez que alguien intentaba abrir la puerta, recibía una alerta. Rómulo lo intentó 3 veces en 2 días. La cámara grabó cómo giraba la manija, empujaba con fuerza, murmuraba algo para sí mismo y luego golpeaba con la palma la puerta,
frustrado. Andreza apareció una tarde. Llevaba gafas oscuras, hablaba por teléfono y daba vueltas frente al departamento. Finalmente se inclinó hacia la cerradura. Notó que estaba cambiada y pateó una caja vacía que alguien había dejado en el pasillo. La cámara la captó maldiciendo. Era extraño verlos así, siempre tan seguros, tan dominantes. Y ahora, descolocados, desorganizados. A través de la abogada Silvia, presenté los documentos que probaban mi contribución a la vivienda, mis años de residencia y mis transferencias económicas a Rómulo. Ella se encargó de todo, con discreción y firmeza. En paralelo, iniciamos un reclamo formal para restituir mis derechos sobre el inmueble. No buscaba echarlos, solo exigir lo que era justo. Carmen me decía que estaba haciendo historia. Las mujeres como nosotras no suelen alzar la voz, Leo, pero tú lo estás haciendo con dignidad. Una tarde recibí un correo de la editorial. Querían retomar la publicación de mi libro. Sus cuentos tienen una ternura y profundidad que no se ve todos los días, señora Leonita. Estamos encantados de trabajar con usted. Lloré en silencio frente a la pantalla. Era como si todo lo que había callado durante años estuviera saliendo a la superficie. No como un grito, sino como un canto suave, persistente. Beatriz me escribió de nuevo. Esta vez me envió una nota de voz. Su voz sonaba triste, como contenida. Abuela, papá dice que no quiere que te vea, que estás haciendo un escándalo. Pero yo no creo eso. Yo te creo. ¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte en algo? Esa noche no pude dormir. Me levanté, preparé té y me senté junto a la ventana. El jardín de Carmen se iluminaba con la luna y pensé en la cantidad de veces que me había anulado por completo en nombre de la paz familiar. Ya no más. Le respondí a Beatriz. Le dije que sí, que estaba bien, que todo lo que estaba haciendo era porque merecía respeto, que no tenía odio hacia su padre, pero que las cosas debían ponerse en orden. Le pedí que no se sintiera en medio de nada, que solo siguiera su corazón. Días después, Silvia me llamó. Hemos citado a Rómulo para una reunión. Tiene que presentarse con su abogado. No puede evitarlo. Todo está en regla. El día llegó. Me vestí con el mismo conjunto azul. Me recogí el cabello con cuidado y llegué al bufete 20 minutos antes. Me senté en la sala de espera. Al rato, Rómulo entró. Llevaba el ceño fruncido, una carpeta en la mano y el teléfono en la otra. Ni me miró al principio. Su abogado, un hombre joven y arrogante, intentó minimizar mi presencia. Silvia lo interrumpió con firmeza. Le recuerdo que mi clienta ha vivido en esa propiedad durante más de 20 años. Tenemos pruebas de su contribución directa e indirecta. No es una ocupante, es copropietaria. Rómulo me miró por fin. Había una mezcla de rabia y desconcierto en sus ojos, como si no comprendiera cómo esa mujer, su madre, la que siempre decía sí a todo, estaba ahora sentada frente a él, con la cabeza en alto. No le hablé, solo lo miré. Silvia presentó los documentos, entre ellos el dibujo de su infancia, el que había encontrado en la caja mojada. Esto puede parecer irrelevante, pero demuestra historia, arraigo, intención de permanencia, y emocionalmente tiene un peso innegable, explicó. Rómulo bufó. Su abogado quiso alegar que la casa era de él y que tenía derecho a decidir quién vivía allí. Silvia respondió con calma. La ley no funciona así. Usted no puede desalojar a su madre sin un proceso judicial, y mucho menos sin su consentimiento. Y peor aún, dejar sus pertenencias en la calle, lo cual constituye un acto de violencia patrimonial y psicológica. Rómulo se removía en la silla. Finalmente habló. Mi esposa no se siente cómoda con ella allí. Ha sido muy difícil convivir todos juntos. Se entromete,
juzga. Silvia se volvió hacia él. ¿Puede probar eso? ¿Tiene registros? Porque lo que sí tenemos son mensajes donde usted le pedía dinero, le delegaba tareas de cuidado de su hija y jamás puso límites a su presencia en el hogar hasta ahora. Él se quedó callado. Se sentía el zumbido de la lámpara del techo. Entonces, tomé la palabra. Mi voz salió serena. Rómulo, no estoy haciendo esto para herirte, pero tampoco puedo permitir que me borres de tu vida como si no hubiera existido. Yo te crié, sola, sin pedirte nada. Lo que hice por ti no lo hice esperando nada a cambio, pero tampoco merezco este trato. Tú decidiste darme un día para irme. Lo hiciste sin mirarme, sin preguntarme cómo me sentía. Dejaste mis cosas en la calle como si fueran basura. Eso no fue por tu esposa, fue por ti. Rómulo respiraba agitado. Su abogado quiso intervenir, pero Silvia lo frenó con un gesto. Estamos aquí para buscar una solución justa. Si usted desea conservar la propiedad, tendrá que indemnizar a la señora Leonita. O se considerará que ella tiene derecho a residir allí con condiciones establecidas. Nadie gritó. Nadie golpeó la mesa. Pero el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier discusión. Rómulo bajó la mirada y por un instante vi en su rostro a ese niño que me pedía helado después del colegio. Ese niño que me abrazaba con miedo cuando tenía pesadillas. No dije nada más. No era mi papel consolarlo. Era su momento de enfrentar lo que había hecho. Al salir del bufete, sentí una mezcla de cansancio y alivio. El cielo estaba gris y caían gotas finas. Me refugié bajo un alero, mientras esperaba el autobús. En mi celular, una notificación de la cámara. Andreza había intentado abrir la puerta del departamento otra vez, esta vez con un cerrajero. Pero el cartel aún estaba allí. Propiedad bajo revisión legal. El técnico se negó a actuar sin una orden judicial. Sonreí, no por malicia, sino por justicia. Carmen me recibió con sopa caliente y un abrazo, sin palabras. ¿Cómo fue? Fue justo, le dije. Esa noche revisé los archivos de la cámara. En uno se veía a Beatriz, sola, dejando una flor frente a la puerta cerrada. Una flor amarilla. La misma que solía recoger en el parque cuando íbamos juntas. Detuve el video. Me cubrí la boca con las manos, porque ahí estaba todo. La historia, el amor, la memoria y sobre todo, la esperanza. 2 días después, Silvia me llamó nuevamente. Han aceptado una mediación adicional. Esta vez estarán todos presentes. Rómulo, su esposa y su hija, Beatriz. No es obligatorio, pero puede ser un espacio para cerrar ciclos, para decirlo que aún no se ha dicho. Dudé. Parte de mí quería evitarlo. Otra parte, más firme, entendía que no podía dejar esta historia en la mitad. Había heridas abiertas que ya no me pertenecían solo a mí. Acepté. Me preparé con la misma calma con la que se prepara una taza de té antes de una noche larga. Me puse mi blusa favorita, la que tiene bordados hechos a mano por mi madre. Peiné mi cabello, coloqué los pendientes que Carmen me regaló en mi cumpleaños y llegué puntual. El salón era neutral, sin personalidad. 4 sillas, una mesa de madera, agua, papeles. Rómulo ya estaba allí, con el rostro tenso, las manos entrelazadas. Andreza se sentó a su lado, con los brazos cruzados, observándome de arriba abajo, como si quisiera encontrar una falla en mí. Beatriz entró por último. Su presencia iluminó la sala. Llevaba una bufanda azul que le tejí cuando tenía 11 años. Silvia me acompañó como siempre. Empezamos sin preámbulos. Rómulo pidió la palabra. Mamá, no entiendo cómo llegamos a esto. Nunca quise que te sintieras echada. Solo
Solo pensé que era mejor que tuvieras tu espacio. Lo miré, no con rabia, sino con una serenidad que parecía venir de otro tiempo. ¿Mi espacio? ¿Después de 20 años viviendo en esa casa? Después de cuidar a tu hija mientras ustedes trabajaban, de cocinar, de limpiar, de estar ahí cada vez que algo se rompía, cada vez que alguien lloraba, cada vez que tú desaparecías emocionalmente. Rómulo, no pedí nada. Pero no soy invisible. Andreza intervino. Tú siempre fuiste una presencia invasiva. Te metías en todo. En cómo criábamos a Beatriz, en lo que comíamos, hasta en cómo decorábamos la sala. Silvia, con voz clara, respondió. ¿Y alguna vez se lo comunicaron con respeto? ¿O solo aprovecharon su ayuda silenciosa mientras les convenía y luego la descartaron como si fuera un mueble viejo? Rómulo frunció el ceño. No la descartamos. Entonces, saqué los documentos, uno a uno. Fotocopias de transferencias, cartas manuscritas, recibos de compras para la casa, fotos antiguas. En una de ellas, Rómulo de niño me abrazaba en la cocina. En otra, Beatriz dormía en mi regazo. Coloqué una más sobre la mesa. La caja mojada. La foto dañada que sobrevivió. Esto es lo que quedó de mi historia cuando me dejaron en la calle. Mi vida resumida en cartón húmedo. Andreza desvió la mirada. Silvia deslizó otro sobre con copias de mensajes. Aquí tienen las pruebas de cómo Rómulo solicitaba dinero. Pedía que su madre recogiera a Beatriz en la escuela, que cocinara para invitados, que se quedara con la niña cuando ustedes salían de viaje. No era una huésped, era parte activa de la familia. Rómulo tragó saliva. No pensé que te haría tanto daño. Sus palabras flotaron torpes, sin sostén. Yo lo observé largo rato. No se trata solo del daño. Se trata de que por primera vez en mi vida estoy diciendo en voz alta que existo. Que no soy solo una sombra útil. Que no soy solo una madre funcional. Soy Leonita, soy mujer. Y también merezco espacio, nombre, memoria. Beatriz se movió inquieta en su silla. Me miró con los ojos brillantes. Yo siempre te vi, abuela. Siempre. Pero tenía miedo de decirlo, porque aquí nadie quería hablar. Silencio. Denso. Andresa se levantó abruptamente. Esto es ridículo. Si ella quiere reconocimiento, que lo diga, pero no nos haga ver como monstruos. Silvia mantuvo la compostura. No los estamos demonizando. Solo estamos exigiendo justicia, visibilidad, respeto. Rómulo se hundía en su asiento, como si cada palabra pesara más que la anterior. Finalmente murmuró. No supe manejarlo. Me vi entre dos fuegos. Andreza decía que ya no soportaba la tensión. Yo solo quería paz. Lo miré directo a los ojos. ¿Y pensaste que la paz se consigue eliminando a quien más te cuidó? ¿Pensaste que sacándome sin una conversación ibas a encontrar tranquilidad? Porque lo que hiciste fue construir un abismo entre nosotros. Beatriz rompió en llanto. Yo no quiero que estemos así. No quiero elegir entre mi abuela y mis padres. Caminó hacia mí. Se arrodilló a mi lado y apoyó su cabeza en mi regazo. Te necesito en mi vida. Le acaricié el cabello. No respondí con palabras. Solo la sostuve. Era todo lo que podía hacer en ese instante. Silvia pidió un receso. Salimos unos minutos. Carmen me llamó. ¿Todo bien? No, pero es necesario. Le dije. Al volver a la sala, las tensiones habían bajado. Rómulo parecía derrotado. ¿Qué quieres que haga, mamá? Respiré hondo. Quiero un acuerdo formal. Quiero mi parte legal de lo que he construido. Y quiero decidir dónde y cómo vivir. No por castigo, sino por elección. Andreza bufó. Perfecto. Quédate con tu parte y vete. No nos debes nada.
Y nosotros tampoco. Silvia anotó algo. Eso queda registrado como su postura. La señora Leonita no busca conflicto. Busca reconocimiento legal y emocional. El abogado de Rómulo, hasta ahora en silencio, intervino. Podemos trabajar en una propuesta de compensación económica. Rómulo lo miró, confundido. ¿Pagarle a mi madre? Silvia se adelantó. No es pagar, es reconocer, es devolver lo que se intentó borrar. Rómulo asintió lentamente. Está bien. Su voz apenas se escuchó. Andreza no habló más. Beatriz me abrazó antes de irse. No desaparezcas nunca más, ¿sí? Le prometí que no lo haría. Al salir, el aire era distinto, más liviano, más honesto. Caminé sin apuro. A cada paso, sentía que algo dentro de mí se reconstruía, no por ellos, por mí, por todo lo que callé, por todo lo que ahora estaba empezando a florecer. 2 días después de la mediación, recibí una nota debajo de la puerta. Era de Beatriz. Reconocí su caligrafía inmediatamente. Letras curvas, como si cada palabra estuviera hecha con la intención de no herir. Decía: Abuela, ¿puedo verte? Sola. Por favor, tengo mucho que decirte. Mi corazón palpitó más fuerte. Le respondí con un simple sí, deslizando el papel por debajo de la misma puerta, como si fuéramos 2 niñas jugando al secreto. Al día siguiente, Beatriz llegó puntual, sin sus padres, con los ojos llenos de una mezcla de culpa, amor y una necesidad urgente de reparar algo que ni siquiera ella había roto. Traía en la mano un termo y 2 tazas de té. Hice tu mezcla favorita: manzanilla con anís y un poco de cáscara de naranja, como me enseñaste. Me senté frente a ella. El silencio entre las 2 no era incómodo. Era denso, pero necesario. Bebimos en silencio, y entonces empezó a hablar. Yo he estado escuchando muchas cosas en casa. Peleas, reproches. Papá dice que está confundido. Mamá no quiere que yo te visite. Dice que estás manipulando todo. No dije nada, solo la observaba, mientras sostenía la taza con ambas manos. Pero yo no creo eso. Yo te conozco. Y también los conozco a ellos. Sé que te lastimaron. Sé que no fue justo lo que hicieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué nadie habla, abuela? ¿Por qué en esta familia todo se hace con silencios, con gestos, con cajas en la puerta, pero nunca con palabras? No supe qué decirle, porque lo que preguntaba no era solo de esta generación. Era algo que venía de antes, de madres que se tragaban el llanto, de esposas que vivían sin voz, de abuelas que se desdibujaban hasta volverse muebles útiles. Yo también me callé muchas veces, Bea, porque pensé que así era como se sobrevivía. Pero ya no más. No quiero que tú vivas en un mundo donde el amor se mide en utilidades o silencios. Se acercó a mí. Me abrazó fuerte. Te necesito. Cerca. No me importa lo que digan. No quiero crecer sin ti. Le acaricié la espalda. Estoy aquí. No me he ido. Y ahora sé que tengo derecho a quedarme. No porque me dejen, sino porque lo merezco. Pasamos toda la tarde juntas. Me enseñó fotos en su celular. Un dibujo que había hecho de nosotras cuando era niña. Recordamos canciones. Contamos anécdotas que parecían dormidas en la memoria. ¿Te acuerdas de cuando hiciste un pastel de limón y se te olvidó ponerle azúcar? Solté una risa suave. Y tu abuelo lo comió igual, sin decir nada. Reímos juntas. Por primera vez en mucho tiempo, reímos sin culpa. Me miró con seriedad. Abuela, quiero pedirte algo. Quiero que vengas a la presentación de mi obra de teatro del colegio. Es importante para mí.
Asentí de inmediato. Claro que sí. Pero necesito que lo sepas. Papá y mamá estarán ahí. No sé cómo van a reaccionar, pero quiero que tú estés en la primera fila. Entendí perfectamente lo que significaba ese gesto. No era solo una invitación, era una declaración, un posicionamiento, una grieta luminosa en el muro del silencio. Le prometí que estaría, y cumplí. El día de la obra llegué temprano. Me senté en la primera fila, al lado de otras madres y abuelas. Rómulo y Andreza llegaron poco después. Me vieron. Andreza frunció los labios. Rómulo bajó la mirada. No hubo palabras, solo presencia. Y a veces, eso es suficiente. La obra empezó. Beatriz apareció en escena con una fuerza que nunca le había visto. Su personaje era una joven que intentaba que su familia volviera a hablarse, a encontrarse. El guión parecía escrito desde su corazón. Cada palabra, cada gesto, era un espejo. Lloré, no pude evitarlo. Vi en ella no solo a mi nieta, sino a todas las mujeres que alguna vez se sintieron desdibujadas. Al terminar la función, el auditorio estalló en aplausos. Beatriz buscó mi mirada y vino directo hacia mí. Me abrazó delante de todos. Rómulo observó la escena. Se quedó quieto. Andreza tomó su bolso y se marchó sin decir nada. Esa noche, Beatriz se quedó a dormir conmigo. Hicimos pan casero. Hablamos de sueños, de lo que ella quiere estudiar. Quizás psicología o derecho, o algo que ayude a que la gente no se haga tanto daño sin darse cuenta. La escuché con orgullo. Tú vas a cambiar cosas, Beatriz. Ya lo estás haciendo. Antes de dormir, sacó de su mochila una cajita envuelta en papel de regalo. Es para ti. La abrí. Era un marco con una foto antigua que había rescatado de las cajas. Nosotras dos, en la cocina, riendo. La arreglé con una aplicación. Le quité las manchas. La abracé fuerte. Gracias, mi amor. En ese momento entendí que, aunque mi hijo aún estuviera confundido, aunque Andresa siguiera negando todo, algo había cambiado para siempre. Había una nueva línea en esta historia. Una nueva generación que no estaba dispuesta a repetir errores. Beatriz representaba eso. Luz, memoria viva, voz. Y yo por fin me sentía parte de algo de nuevo. No como servidora silenciosa, sino como raíz, como historia que sigue viva. Al cerrar los ojos esa noche, sentí paz, por primera vez en mucho tiempo. El día después de la obra, algo dentro de mí había cambiado. No era solo orgullo por Beatriz, era una claridad interna que no recordaba haber sentido en años. Me miré al espejo esa mañana, con el cabello aún revuelto y la bata vieja sobre los hombros, y vi algo nuevo en mis propios ojos. Me vi, no como madre, no como abuela, no como la mujer que cocina, plancha, cede y espera. Me vi como Leonita, entera, viva. Saqué del armario una caja que no abría hacía tiempo. Dentro estaban guardadas cartas que nunca envié, fotos que no colgué y un diario que comencé cuando Rómulo nació. Leí las primeras páginas, palabras llenas de ilusión, de miedo, de ternura. Hoy lo tuve en brazos por primera vez. Su llanto es como una melodía que me parte el alma y la recompone al mismo tiempo. Cerré el diario con cuidado. No con tristeza, con respeto por esa mujer que fui y con agradecimiento por la que soy ahora. Esa mañana decidí reorganizar mi apartamento. Cambié los muebles de lugar. Tiré viejos adornos que no me representaban más. Lavé las cortinas, encendí la radio y por primera vez en mucho tiempo bailé sola en la sala. Sin pensar en si alguien me miraba, sin pedir permiso a nadie. Beatriz venía a verme todos los fines de semana. A veces se quedaba a dormir. Traía libros,
Me mostraba series nuevas. Me enseñaba cómo usar nuevas funciones del teléfono. «Tienes que estar conectada, abuela. Hay todo un mundo esperándote». Y yo, que durante años me sentí fuera del mundo, empecé a sentir que aún podía pertenecer. Una tarde Rómulo me llamó. Dudé antes de contestar, pero lo hice. Su voz sonaba tensa, pero no agresiva. «Mamá, quería saber si tienes un momento para hablar». Respiré hondo. «Tengo». Me pidió que nos viéramos en una cafetería discreta. Llegó solo, sin Andreza. Vestía camisa arrugada y parecía no haber dormido bien. Nos sentamos. Por un largo minuto no dijimos nada. Luego él habló. «He estado pensando mucho, desde lo de Beatriz, desde todo lo que pasó». Asentí. No lo interrumpí. «Sé que te hice daño. No tengo excusas. Me dejé llevar. Me faltó coraje. Me faltó columna». Sus manos temblaban levemente. «Andreza, no acepta cómo se dieron las cosas. Está molesta porque Beatriz quiere verte tanto. Dice que estás interfiriendo. Pero yo sé que eso no es verdad. Fui yo quien falló». Una parte de mí quería decirle todo lo que sufrí, todo lo que aguanté, pero otra parte entendía que ese no era el momento de reproches, sino de verdad. «Rómulo, tú no me debes explicaciones por lo que hiciste con Andreza. Eso es asunto tuyo. Pero sí me dolió que olvidaras quién fui, que olvidaras lo que hice por ti. No por agradecimiento, sino por dignidad, por memoria». Él bajó la cabeza. «Lo olvidé. Y me arrepiento. No quiero que me veas como una víctima, pero tampoco acepto que me veas como una carga. No soy un mueble viejo que estorba en tu casa. Soy tu madre. Soy una mujer que vivió, que amó, que sufrió, que merece ser vista». «Lo sé». Un largo silencio nos envolvió. «¿Podemos empezar de nuevo?», preguntó casi en susurro. Lo miré. «No sé si podemos empezar de cero, Rómulo, pero podemos seguir. Desde donde estamos, con verdad, con respeto». Él asintió con lágrimas contenidas. «¿Puedo pasar por tu casa el domingo? Me gustaría que comiéramos juntos, como antes». Dudé un momento. «Ven, pero trae a Beatriz. Quiero que esto también sea por ella». El domingo llegó. Hice su plato favorito, pastel de carne con puré de papas y cebollas caramelizadas. Preparé la mesa con el mantel que mi madre me había dado, uno con flores bordadas a mano, pequeños gestos, grandes símbolos. Cuando tocaron el timbre, mi corazón palpitaba como si tuviera 20 años. Beatriz entró primero, con una sonrisa luminosa. Detrás, Rómulo. Nos abrazamos con un cariño torpe, pero sincero. Durante la comida hablamos de cosas simples, recuerdos, películas, proyectos. Nada forzado, nada fingido. Cuando se fueron, Rómulo me tomó la mano. «Gracias, mamá, por todo». Le sonreí. Aún hay mucho por hacer. Ese fue el inicio de una nueva etapa. Andreza no volvió a hablarme. A veces, cuando Beatriz está conmigo y recibe mensajes de ella, veo su tensión. «No le hagas caso. Sigue tu corazón», le digo. Y ella asiente. Un día Beatriz llegó con un regalo inesperado. Un cartel pequeño de madera, hecho a mano, con una frase pintada. «Aquí vive una mujer que eligió no rendirse». Lo colgué en la entrada de mi casa. Cada vez que lo veo, me recuerdo a mí misma que merezco estar aquí, no como invitada, no como tolerada, sino como dueña de mi historia. Hace poco comencé a asistir a un taller de escritura para mujeres mayores. Compartimos relatos, risas, lágrimas. Todas tenemos historias silenciadas.
Todas estamos aprendiendo a contarlas. Un día una de ellas me dijo: «Tu voz es fuerte, Leonita. Es serena, pero atraviesa». Y yo pensé en todo lo que callé durante décadas, en todo lo que soporté sin decir una palabra, y entendí que ahora cada palabra mía tiene peso, porque viene de un silencio que duró demasiado. A veces salgo a caminar por el parque y me siento en la banca donde solía llevar a Rómulo cuando era niño. Cierro los ojos y escucho los sonidos: risas de niños, pasos, viento entre las hojas, y me siento parte del mundo otra vez. No como observadora pasiva, sino como alguien que está viva, despierta, presente. Aún hay heridas, aún hay distancias, pero también hay puentes, hay verdad, hay espacio para mí. Y eso, después de todo, es lo único que siempre quise: existir sin pedir permiso. Unas semanas después de aquella comida de domingo, empecé a notar pequeños gestos que antes no estaban. Rómulo me llamaba sin razón aparente, solo para saber cómo estaba. A veces pasaba a dejarme pan fresco o flores del mercado. No hablábamos mucho, pero cada palabra tenía peso. No era culpa lo que traía, era reconocimiento. El tipo de reconocimiento que se construye despacio, como una casa con cimientos nuevos, diferentes. Una tarde, Beatriz llegó con una caja entre las manos. «Esto es para ti, abuela. Lo hice en clase». Era un libro artesanal, encuadernado con hilo rojo. En la portada, un título escrito con letra firme: «La historia de Leonita». Lo abrí con los dedos temblando. En cada página había una escena dibujada a mano. Yo cocinando, yo leyendo, yo llorando en silencio en la cocina, yo abrazando a Beatriz cuando era niña, yo sentada sola en la mesa del cumpleaños de Rómulo, yo abriendo una caja mojada con una carta dentro. Cada imagen tenía una pequeña frase debajo. No todos ven, pero ella siempre estuvo. Ser fuerte no es gritar, es seguir. El amor no muere, solo se transforma. Me cubrí la boca con la mano. Las lágrimas no pedían permiso, salían como ríos de años contenidos. Beatriz me abrazó fuerte. Esto es lo que eres para mí. Quiero que el mundo lo sepa. Tú no eres invisible. Guardé ese libro como un tesoro, y entonces decidí hacer algo más. Me senté frente al computador y abrí un documento en blanco. Comencé a escribir. Palabras simples, sin pretensiones, solo verdad. Mi historia, desde el comienzo. No como una queja, sino como una afirmación. Quiero que otras mujeres como yo sepan que no están solas, que no están locas, que no están acabadas, que no están equivocadas por esperar amor, respeto, espacio. Escribía cada noche, antes de dormir. Y cada párrafo era una pieza que regresaba a su lugar dentro de mí. En el taller de escritura compartí mis textos. Una de las compañeras, Carmen, me dijo: «Tienes que publicarlo. Esa historia no es solo tuya, es nuestra». Y tenía razón. Mientras tanto, Rómulo seguía intentando acercarse. Me contó que Andresa estaba cada vez más distante, que discutían por Beatriz, que ella no aceptaba cómo él había doblado las manos. «No doblaste las manos», le dije. «Solo abriste los ojos». Me miró con esa mezcla de tristeza y alivio que solo tienen los que están empezando a despertar. Beatriz, por su parte, brillaba más cada día. Decidió hacer un trabajo para la escuela sobre las mujeres invisibles. Me entrevistó, grabó mi voz, filmó mi cocina, mis fotos, mis gestos. Quiero que sepan lo que no se ve, porque ahí es donde está la verdad, decía. Una tarde me llevó a su colegio para una presentación especial. «No me gusta hablar en público», le advertí. «Solo tienes que estar ahí, abuela. Lo demás lo hago yo». Me senté en la primera fila. Luces bajas. Silencio en la sala.
Beatriz subió al escenario y comenzó a hablar. Esta es la historia de una mujer. No tiene capa, no tiene premios, no tiene seguidores, pero su vida está hecha de actos heroicos invisibles. Esta es la historia de mi abuela, Leonita. Pasaron imágenes. Nuestra casa, la vieja máquina de coser, mi rostro, en distintas edades, y mi voz, narrando. Fui madre a los 19. Cociné miles de veces, sin que nadie preguntara si yo tenía hambre. Limpié vómito con fiebre. Esperé en hospitales sin que me ofrecieran una silla. Amé en silencio. Soporté gritos. Sonreí para que mi hijo no llorara. Y un día, él me pidió que me fuera. Como si yo fuera un estorbo. Como si mi historia no valiera. El auditorio entero estaba en silencio. Podía oír las respiraciones contenidas, las miradas húmedas. Al terminar, Beatriz bajó del escenario y vino directo hacia mí. Nos abrazamos, lloramos. Gracias, le susurré. Gracias a ti, abuela, por seguir aquí. Esa noche recibí mensajes de madres, tías, abuelas. Gracias por tu voz. Me sentí reflejada. No estás sola. Era como si una red invisible comenzara a formarse, como si por fin, después de tanto tiempo, nos estuviéramos encontrando. Rómulo me llamó esa misma noche. Vi el video. No sabía cuánto habías guardado. Ahora sabes. Sí. Y quiero que sepas que no quiero perderte otra vez. Entonces no lo hagas. Se hizo un silencio largo. Uno de esos silencios que no pesan, que construyen. ¿Puedo pasar mañana?, preguntó. ¡Claro! A la mañana siguiente apareció con una bolsa en la mano. Compré té, de jazmín, como el que te gustaba. Puso el agua a calentar. Buscó las tazas. No dijo mucho, pero todo estaba dicho. Nos sentamos. Bebimos en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa. No por las paredes, no por los objetos, sino porque mi historia, mi lugar, mi voz, estaban siendo reconocidos. Una semana después, recibí una carta. Era de una editorial local. Nos encantaría conocer más de su historia. Creemos que muchas mujeres pueden verse reflejadas en sus palabras. Llamé a Carmen, a las otras del taller. Vamos a hacerlo, juntas, propuse. Un libro de todas. Y así comenzamos. Cada una escribió su capítulo. Y en la portada pusimos una frase que Beatriz escribió. Mujeres visibles, historias que ya no se esconden. Durante la presentación del libro, me pidieron decir unas palabras. Subí al pequeño escenario. Respiré hondo. Durante mucho tiempo, pensé que mi historia no era importante, que era solo una más, que no merecía ser contada. Hoy sé que cada silencio que guardamos puede volverse una palabra que libera a otra mujer. Hoy no hablo por mí sola, hablo por todas. Aplausos, lágrimas, miradas cómplices. Esa noche, al llegar a casa, encontré un sobre bajo mi puerta. Lo abrí. Era un dibujo hecho por Beatriz. Yo con una capa de libros sobre los hombros, una taza de té en la mano y una sonrisa serena. ¡Mi heroína! Lo colgué sobre mi cama. Y dormí como hacía años no dormía, con el corazón en paz, con el alma liviana, con la certeza de que, aunque me hayan querido fuera, encontré el camino de regreso, no a un lugar, a mí misma. Unos meses después de la presentación del libro, la vida tomó un ritmo diferente. No más sobresaltos, no más cajas húmedas, no más puertas cerradas sin explicación. Volví a caminar por las mañanas, como lo hacía cuando Beatriz era pequeña.
Me detenía en la panadería de la esquina y me sentaba con mi cuaderno en mano. A veces escribía, a veces solo observaba. Y estaba bien. Por primera vez, estaba bien con el silencio. No porque no tuviera qué decir, sino porque ya no me sentía atrapada dentro de él. Una mañana, Rómulo pasó por mí. ¿Vamos a ver a Beatriz al teatro? Era su primera obra escolar abierta al público. Había conseguido un papel importante. Nos sentamos juntos, en la segunda fila. La luz bajó, el telón se abrió, y allí estaba ella, firme, segura, hermosa. Representaba a una mujer mayor que luchaba por su espacio en la familia. Las palabras que decía eran nuestras, eran mías. No quiero que me den permiso para existir. Quiero que me escuchen, que me vean, que me respeten. No soy un mueble viejo, soy raíz. Rómulo apretó mi mano. No dijo nada, pero el gesto fue suficiente. Al final Beatriz bajó del escenario, corrió hacia nosotros y se lanzó en mis brazos. ¿Qué te pareció? Fuiste perfecta, le dije. Fuiste valiente. Rómulo asintió. Eres más fuerte que nosotros dos juntos. Ella sonrió, con esa mezcla de niña y mujer que tiene en los ojos. Luego caminamos los tres hacia la salida. Afuera, el sol caía oblicuo, dorando todo. Era como si el mundo supiera que algo había sanado, que una herida antigua comenzaba, por fin, a cicatrizar. Días después, Rómulo me invitó a las 2 a almorzar en su casa. Solo tú y yo, aclaró. Andreza ya no vivía allí. Habían decidido separarse, no por mí, por muchas cosas. No estábamos caminando en la misma dirección, dijo él. No pregunté más, no hacía falta. En la mesa, él sirvió los platos. Era la primera vez que lo veía cocinar. Es pasta con salsa de tomates naturales, como tú hacías. Probé una cucharada. Está buena, te faltó un poco de sal, pero buena. Rió. Estoy aprendiendo. Hablamos poco, no sobre el pasado, no sobre culpas, solo del presente, de Beatriz, de sus planes, de mis textos. ¿Vas a escribir otro libro? Tal vez, pero no sola. Me gusta construir con otras voces. Él asintió. Eso haces, mamá. Haces que las otras voces se escuchen. Por primera vez me dijo mamá, sin prisa, sin apuro, sin incomodidad. Fue como un puente que, aunque roto, volvía a tener tablas nuevas, no iguales, más firmes. En los meses siguientes, retomé contacto con mis hermanas, con viejas amigas. Algunas seguían atrapadas en casas que no las veían. Otras habían encontrado formas de renacer. Nos reuníamos los domingos. Cada una traía algo. Comida, recuerdos, historias. Y cada encuentro era un acto de resistencia contra el olvido. Una tarde Beatriz trajo una cámara. Quiero grabarlas, como un documental. Sus historias pueden ayudar a otras. Algunas dudaron, pero poco a poco se soltaron. Una habló de cómo crió sola a 3 hijos. Otra, de cómo perdió su casa pero nunca su dignidad. Otra, de cómo su nieto fue el primero en preguntarle qué deseaba para ella misma. Filmamos durante semanas. Risas, lágrimas, silencios que decían todo. Al final, Beatriz editó todo con delicadeza. Lo presentó en su escuela, luego en una muestra cultural, y más tarde fue invitada a un festival juvenil. El título del documental era simple: No somos invisibles. Cuando lo vi completo por primera vez, sentí que mi vida ya no era un cuarto oscuro lleno de cosas viejas. Era una ventana abierta, una mañana luminosa, una historia que, al contarse, sanaba a otras. Rómulo asistió a la proyección. Se sentó en la primera fila. Al terminar, me abrazó. Gracias por no rendirte conmigo.
Gracias por intentar verte a ti mismo. ¿Crees que aún hay camino para nosotros? Si es con verdad, sí. Si es con respeto, sí. Si es con escucha, siempre. Beatriz se unió al abrazo. Somos una familia extraña, pero real. Y tenía razón. Ya no éramos lo que habíamos sido. No pretendíamos fingir. Pero en lo imperfecto había algo verdadero. Y eso bastaba. Andreza intentó volver a acercarse, pero no lo permití. No por orgullo, por salud. Algunas personas eligen no ver. Y yo ya no estaba dispuesta a volver a la sombra para complacer a nadie. La puerta estaba fechada con amor, pero también con firmeza. Y eso también era parte de mi reconstrucción. Aprender a cerrar con dignidad lo que me hería. Un día Carmen me propuso dar charlas en centros comunitarios. No necesitas títulos, tu voz basta. Acepté. La primera vez que hablé ante un grupo de mujeres mayores, sentí un vértigo. Pero cuando miré sus ojos, supe que todas llevábamos la misma historia bajo la piel. No estamos aquí para pedir permiso. Estamos para recordarnos que seguimos de pie. Aplausos, lágrimas. Una mujer de cabello gris me dijo: pensé que ya era tarde para mí. Hoy creo que no. Eso bastó. No necesitaba más. Mi historia, aquella que habían querido empaquetar en cajas mojadas, ahora estaba viva, vibrante. No como revancha, sino como semilla. Un domingo cualquiera, Rómulo llegó con una caja. Pero esta vez era distinta. Era de madera, decorada con fotos nuestras. Dentro había una carta. Mamá, esta es tu casa. Siempre lo fue. Perdón por no haberlo visto. Perdón por no haberlo honrado. Te amo. La dejé sobre la repisa, junto a una foto mía con Beatriz. Y entendí, sin duda alguna, que el ciclo había cambiado. No se trataba de borrar el dolor. Se trataba de mirarlo a los ojos, de nombrarlo, de no permitir que volviera a tomar las riendas. Beatriz seguía creciendo, firme, sensible, valiente. Me decía: quiero estudiar algo que ayude a contar historias, porque es lo que tú me enseñaste, que cuando alguien habla, otra persona se salva. Y tenía razón. En el fondo, eso había hecho: hablar, no gritar, no acusar, hablar, decir, revelar, nombrar, para que ninguna otra mujer creyera que debía aceptar el silencio como destino. Hoy, mi casa huele a jazmín, a pan tibio, a tinta fresca. En la repisa hay libros con nombres, de mujeres que ahora se saben visibles. En mi mesa nunca falta una taza de té, y en mi corazón caben todas las versiones de mí que alguna vez se sintieron solas. No busqué venganza, busqué verdad. No pedí permiso, abrí ventanas, no me impuse, existí. Y eso fue suficiente. Ahora, cuando alguien me pregunta si me arrepiento de algo, respondo: solo de no haberme visto antes. Pero nunca es tarde para abrir los ojos y contarlo todo.